La verdad es que sí compadezco muchísimo a algunos ministros de la Suprema Corte porque tienen que corregirle la plana a la tonta, es bastante tonta, ministra Lenia Batres. Sigue insistiendo con este tema de la democracia deliberativa. Ella dice que no existe. Todo esto parte de la discusión que se ha dado en los últimos meses sobre las leyes que ha invalidado la Suprema Corte, las iniciativas de ley que ha enviado López al Congreso, que se aprueban en el Congreso, llegan a la Suprema Corte y las echan para atrás. Y dice Lenia Batres que esto está muy mal. Fíjense, publica esto Francisco Burgoa, no le está dando la razón, simplemente comenta lo que dice ella. La ministra Lenia Batres llama la atención de los ministros de la Corte porque están obligados a cumplir con la Constitución. Además señala que la democracia deliberativa es un invento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no se encuentra en la Constitución. Ya en una ocasión anterior, la ministra Ríos Farjat le había dicho: señora, está en la Constitución, póngase a leerla. Pero bueno, la Corte no debería de invalidar las leyes que aprueban los congresos, dice Lenia Batres, con base en las reglas que ellos mismos se dan en uso de su autonomía. Y el día de hoy, después de esta defensa que hace Lenia Batres a que no se puedan invalidar las leyes, las iniciativas que pasan por el Congreso y que son votadas, las iniciativas que vienen de presidencia. Obvio, así es. El ministro Alberto Pérez Dayán, le responde. Fíjense, publica esto Ernesto Guerra, dice: porque sí importa cumplir con procedimiento legislativo para aprobar una ley o a la Constitución. Si después de esta joya de explicación del ministro Pérez Dayán no se entiende la democracia deliberativa, me rindo. Con copia a la ministra Lenia Batres. Pone un ejemplo el ministro Alberto Pérez Dayán porque necesita explicarle con manzanitas a Lenia Batres. Es que simplemente no le llega el agua al tinaco. Le dice: llegan las iniciativas, más o menos así, ahora lo escucharán ustedes en sus palabras exactas. Llegan las iniciativas desde presidencia, por ejemplo, se las dan a un diputado. El diputado no creó la iniciativa, no la estudia. Se pasa por fast track, como pasaron toda esa serie de reformas que fueron como 20, ¿se acuerdan? Que se discutieron en comisiones y al siguiente día ya las estaban votando, sin que las conociera nadie, incluso. Entonces dice, ok, llega la iniciativa, se la dan a un diputado, la presenta, no la conoce, no la estudia, no se discute en el pleno la iniciativa que todos deberían conocer y sin embargo se vota. Y entonces no se está cumpliendo con la razón para la que existe el Congreso. Las leyes, para ser aprobadas, y esto es la democracia deliberativa, deben ser primero estudiadas, conocerse, después discutirse, ahí entra lo de la deliberación, y después votarse. Cuando llegan todas estas reformas de López, que no pasaron por todo el proceso legislativo como tiene que ser, y se votan mayoritariamente por los aplaudidores de la secta y sus comparsas, no se está cumpliendo con con el procedimiento legislativo normal. Se lo están saltando. Entonces la Suprema Corte está obligada a revisar el procedimiento. ¿Lo hicieron bien? ¿Lo hicieron mal? No lo hicieron bien. Pues ni modo, va para atrás. Porque tiene que haber una democracia deliberativa en el momento en el que se voten las iniciativas de ley. Se lo explica con manzanitas, pero Lenia Batres es muy burra. Miren, le colocaron acá, esta persona le dice: ya debería haber corrido por notoria ineptitud. Dice el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: serán causas de responsabilidad para las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, hay varias, realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones o encargos o comisiones o cualquier acción que genere o implique subordinación indebida respecto de alguna persona del mismo u otro poder. Tendría que correrse a Lenia Batres por eso. Pero hay más: tener una notoria ineptitud
o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar. Definitivamente, la señora es una inepta. Ya le dijeron, mira, ahí está, no recuerdo el número del artículo de la Constitución, ahí en la Constitución dice, ahí está, la presencia de la democracia deliberativa plasmada en la Constitución. Pero esta mujer es terca, insiste que eso es un invento de la Suprema Corte de Justicia, pese a que esté en la Constitución. ¡Qué barbaridad! Escuchen lo que dice esta ignorante y lo que le responden con manzanitas. Pero yo creo que ni así, es como los adoctrinaditos vicariantes, ni con manzanitas. Yo me pronunciaría simplemente para llamar la atención de este pleno. Nosotros como ministros y ministras estamos obligados a cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por lo tanto por hacer cumplir sus cometidos, y si la propia Constitución señala en su artículo 3 como democracia en un concepto amplio, porque no señala que para efectos de la educación se considerará democracia, sino que señala la democracia entendida más allá de un sistema jurídico y de una estructura política, y nos dice que debe ser entendido como sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. A mí me parece muy grave esta afirmación de que este contenido es aspiracional y no es cumplible en la práctica, y en lugar de eso debemos inventar uno que sí nos parezca aceptable, como el de democracia deliberativa, que nosotros además nos damos la facultad de regularlo. Inventamos el concepto e inventamos las reglas que deben seguir los congresos de la Unión y de los estados respecto de este concepto que no se encuentra en nuestra Constitución. Insisto, de lo que habla el artículo 26 es de las características que debe seguir el Sistema Nacional de Planeación Democrática, que debe ser democrática y deliberativa. No contiene reglas que le sean imponibles a los congresos de los estados y al Congreso de la Unión. Es muy importante este tema porque a través de este tema esta Corte se está dando a sí misma la facultad de regular y de invalidar masivamente leyes impuestas, determinadas, leyes que han sido publicadas, que han sido debatidas, que han sido simplemente determinadas conforme a las reglas que se dan a sí mismos en uso de su autonomía, los poderes legislativos, tanto federal como de las entidades federativas. Me parece muy grave que nosotros decidamos qué es lo que debemos cumplir de la Constitución y qué debemos inventarle. No estamos en Estados Unidos, nuestro sistema no es common law, nuestro sistema jurídico se ha ceñido a los límites que impone la legislación, que impone la ley, y a esos límites nosotros mismos deberíamos sujetarnos en nuestra interpretación. Me parece que es fundamental este tema, por eso creo que es importante y rica la discusión que alrededor de él se dé. Muchas gracias, ministra Presidenta. Gracias, señora ministra. Como lo ha expresado el señor ministro González Alcántara, parece que el tema ha alcanzado una actualidad importante a nivel mediático, y esto nos lleva a tratar de descubrir si efectivamente la figura existe o no existe en la Constitución, independientemente de la terminología que podamos elegir para definir, acercarnos a la competencia de este alto tribunal, llamándole democracia deliberativa, la representación de las minorías, la igualdad parlamentaria. Debemos partir de un hecho fundamental. ¿Qué exige la Constitución para que una ley represente la voluntad de la ciudadanía? No es el tema estrictamente de las mayorías o de las minorías, es que para lograrlo, todos en una representación
puedan deliberar sobre su contenido. Y es lo que pide la Constitución. Este alto tribunal es el intérprete de la Constitución. Ya insistí, el artículo 65 da las pautas que se deben cumplir para que la normatividad sea obligatoria. Estudiar, discutir y votar. Para estudiar, entendida como el ejercicio del entendimiento para comprender algo, supone su conocimiento. Son las reglas de los propios congresos las que establecen aquellas disposiciones con las cuales una iniciativa se acerca a quienes las van a estudiar. Por eso esta Suprema Corte, cuando advierte que una iniciativa se conoce el día en que se presenta frente a la Asamblea, difícilmente podríamos llegar a una conclusión distinta que la Constitución para que pudiéramos asegurar que se estudió. Suele suceder, me parece que aquí lo vimos, que incluso quien presenta la iniciativa ni siquiera la conoce. Así la recibió y así la presentó. ¿Podría haber entonces ejercido su entendimiento para comprender su contenido? Si es quien la presentó, ¿acaso esto es suficiente para entender que esto está resuelto y por ser una ley aprobada por la mayoría es suficientemente válida como para que la Corte voltee la cara sobre algo así? Y ya no solo nos quedemos en la primera de las 3 etapas que la Constitución impone al órgano legislativo, que es estudiar previo conocimiento, desde luego. Para eso, los propios congresos se dan una regulación. Si ellos mismos las violan, pues ¿qué pueden esperar de una decisión de la Corte que reconozca esas violaciones? La discusión son simple y sencillamente los argumentos que contraponen una opinión con otra. Cuando esto ni siquiera se permite llevarse a una específica deliberación, pues se considera de urgente resolución y no se da oportunidad de expresar en la representación que cada uno de sus integrantes tiene su opinión de lo que incluso pudiéramos decir irresponsablemente va a hablar porque no conoce. Tampoco se cumple esta segunda circunstancia. Ni se estudió, ni se discutió por la urgencia. Llegará la tercera, se votó y se votó mayoritariamente, suficiente como para considerar esta Suprema Corte que el producto legislativo es el correcto. Absolutamente no. Si esta Corte ha desarrollado precisamente estos 3 principios y a partir de un argumento los analiza, o incluso pudiera llegarse a dar una circunstancia en donde oficiosamente lo haga, pues desde luego puede coincidir con quien lo argumenta, que ni se estudió, ni se discutió, y si se votó, pues se votó de una manera anómala. Por eso entonces no me centraría solo en tratar de descubrir si se llama democracia deliberativa, es la Constitución, y la Constitución exige que la ley sea estudiada, discutida y votada. Cuando nos revelan las constancias que no se estudió porque no se dio lugar a estudiar, porque no se discutió, porque se consideró urgente, se propuso y se votó, finalmente me parece que se han violado 2 de las fundamentales exigencias que la Constitución da para que responsablemente un Congreso se sujete a la creación de una ley. En esa medida